Hola, muy bienvenidos a este espacio de trabajo que hemos denominado Simposio INPEA Argentina, en el marco del campo referido a las investigaciones sociales, las políticas y las prácticas, Social Research, Policy and Practice. En esta oportunidad nos hemos reunido para reflexionar y comprender mejor una problemática central en relación al derecho de la vejez. El tema, la cuestión de las violencias en esta etapa de la vida. Por eso hemos denominado a esta mesa Violencia en la vejez, sobre la obstinada e irresuelta vulneración de derechos de las personas mayores. Soy Isolina Dabove, representante de INPEA en Argentina, y voy a coordinar esta mesa que está integrada por expertas de nivel internacional en este campo de trabajo. No solo vamos a desarrollar una mirada jurídica, sino también interdisciplinaria, ya que entre las expositoras se encuentran médicas especializadas en gerontología y geriatría, psicólogas y abogadas que trabajan en este campo en el mundo del derecho. Soy investigadora principal del CONICET, profesora de Filosofía del Derecho y de Derecho de la Vejez en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Rosario y en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, y dirijo una maestría en Derecho de la Vejez que ya cursa la segunda cohorte de estudiantes. Sean muy bienvenidas, muy bienvenidos, y los dejo ahora con la integrante de la primera mesa, que es la licenciada Alejandra Vázquez. En este caso, las dos vamos a desarrollar un tema de encuadre referido a los derechos y la violencia en la vejez por un abordaje integral e interseccional de un fenómeno complejo. Alejandra Vázquez, quien me acompaña en esta presentación, es psicóloga, especialista en violencia familiar, maestranda en Derecho de la Vejez en la Universidad Nacional de Córdoba y coordinadora del programa sobre violencias de Surcos, una asociación civil de la ciudad de Buenos Aires. En este espacio vamos a ver que la violencia hacia las personas mayores es hoy uno de los flagelos sociales que más ha crecido en la actualidad. Por eso, en esta exposición, haremos un abordaje sistémico de este fenómeno y analizaremos el impacto que ello tiene en el ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, que, como saben, está en vigor desde el año 2017 en todo el continente, y cuenta ya con 8 ratificaciones, entre los cuales la Argentina está incluida. También vamos a exponer y reflexionaremos sobre los resultados de un trabajo de concientización y capacitación realizado en distintos municipios de la República Argentina, organizado y sustentado por la Fundación Navarro Viola y la Asociación Civil Surcos, a la cual pertenece la querida Alejandra. Bueno, Alejandra, dejamos en uso de la palabra para que compartas tu experiencia con nosotros. Buenas tardes. En principio, agradecer a las autoridades del Congreso y a la doctora Isolina Dabove por la convocatoria a este simposio. Mi exposición está vinculada a un proyecto de abordaje intersectorial de la problemática de la violencia a las personas mayores que realizamos desde la ONG que formó parte, Surcos Asociación Civil, en conjunto con la Fundación Navarro Viola. Surcos es una asociación civil que se fundó en el año 99 y desarrollamos e implementamos estrategias de salud comunitaria
que contribuyan a la mejora en las condiciones de vida de las comunidades vulnerables en Argentina. Esta experiencia fue una prueba piloto que realizamos en 4 municipios de Argentina, 2 en provincias de Buenos Aires, otra en provincia de Córdoba y otra en la provincia de Santa Fe. Bueno, para contextuarnos en la temática, entendemos a la violencia hacia las personas mayores como una grave problemática social y multidimensional, una problemática de salud pública por las consecuencias que genera en la salud física y emocional. En los últimos años se han incrementado los casos de femicidios a mujeres mayores, según datos del Observatorio de Femicidios en Argentina. También la consideramos una vulneración a los derechos establecidos en nuestra Constitución y en la Convención Interamericana de Protección de los Derechos de las Personas Mayores, y según los datos de la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 6 personas mayores en todo el mundo sufre algún tipo de maltrato en los entornos. Y en cuanto al abordaje, hemos identificado la ausencia de capacitación del sistema sanitario en la detección, en la intervención, en equipos profesionales de diferentes organismos judiciales, de seguridad, el desconocimiento de los aspectos legales, la deficiente articulación tanto interinstitucional e intersectorial que conduce a la superposición de acciones y, por supuesto, los mitos y prejuicios instalados en relación al envejecimiento, a las vejeces y a la problemática de la violencia, que terminan en situaciones de revictimización a personas mayores que recurren a instituciones pidiendo asistencia. El marco conceptual desde el cual nos posicionamos para realizar esta experiencia es el modelo ecológico multidimensional, que permite abarcar la complejidad de la problemática, proporcionando a su vez un marco para entender la interrelación entre los diferentes factores de riesgo vinculados al maltrato a las personas mayores. Entonces, desde esta concepción no vamos a hablar de causas de la violencia, sino de la confluencia de múltiples factores que provienen de los diferentes ámbitos donde nos desarrollamos la persona, la familia, las instituciones y el contexto sociocultural. Es un modelo integrador que contempla el impacto que tuvo y que tiene en la persona, la cultura en la que vive, en la que ha vivido, las instituciones por las cuales transitó y la familia en la que se desarrolló. Esta concepción abarca también, por supuesto, la perspectiva de género, y la perspectiva de derechos, y la perspectiva interseccional, que reconoce que las desigualdades sistémicas se configuran a partir de la superposición de diferentes factores, como el género, etnia, edad, clase social. En este caso, ser mujer y ser mayor son 2 categorías que se intersectan y representan 2 grandes fuentes de desigualdad. Este proyecto que realizamos en 4 municipios de la Argentina tuvo como objetivo optimizar la gestión local en el abordaje e intervención de la problemática de la violencia a las personas mayores, favorecer el análisis y revisión de los procedimientos e intervenciones en estas situaciones que se venían desarrollando, optimizar los canales institucionales de respuesta y la articulación entre organismos en su abordaje, brindar herramientas conceptuales y metodológicas para el abordaje interdisciplinario y, por supuesto, promover la estandarización de procedimientos de actuación en casos de violencia hacia personas mayores. Para realizar las acciones en este proyecto, nos basamos en un modelo de intervención que adoptamos y que está vinculado al modelo ecológico multidimensional como nuestro marco conceptual, y que incluyó acciones desde diferentes niveles, desde el nivel gubernamental, desde el nivel comunitario y desde el nivel institucional. Desde el nivel de intervención gubernamental, las acciones fueron dirigidas a asesorar a los gobiernos locales en el diseño, en la implementación y abordaje de la problemática de la violencia hacia las personas mayores desde una perspectiva de derechos y de género, y también a instalar la problemática en la agenda local. Desde el ámbito de intervención comunitaria, las acciones fueron dirigidas a favorecer la conformación de redes de respuesta intersectoriales en el abordaje de la problemática, y desde el nivel institucional las acciones estuvieron dirigidas al fortalecimiento institucional a través de la capacitación a equipos interdisciplinarios de diferentes organismos.
Pensamos a través de este modelo que la política pública para erradicar y garantizar la asistencia a las personas mayores que son víctimas de violencia tiene que ser el resultado de un proceso altamente participativo, concertado y articulado entre diversos actores institucionales y sociales. Entonces, este modelo de abordaje fue una herramienta para diseñar e implementar acciones a todos los niveles, desde el plano de la acción pública, gubernamental, legislación, hasta la promoción de sinergias entre diferentes actores de la sociedad civil. Entonces, nuestro proyecto tuvo diferentes etapas, ¿no?, que se fueron implementando. En una primera etapa que incluyó un diagnóstico local, para lo cual se aplicó un cuestionario del estado del municipio en relación a la problemática, que incluyó un diagnóstico de los recursos disponibles en cada localidad y también poder establecer las debilidades, las fortalezas, las amenazas y las oportunidades. Y por supuesto el armado de un mapa de actores. Una segunda etapa que incluyó la capacitación a todos los organismos locales y organizaciones de la sociedad civil con injerencia en la temática para que adquieran herramientas para la intervención. Una tercera etapa que incluyó el poder realizar acuerdos entre actores de las mesas intersectoriales locales, que están conformadas por diferentes organismos que intervienen en el abordaje, porque el abordaje de la violencia en la provincia de Buenos Aires se organiza a partir del sistema integrado provincial, que presenta una estructura organizada en dos niveles: la mesa intersectorial provincial y las mesas locales de prevención y asistencia de las violencias intrafamiliares y de género, ¿no? Y que trabajan desde la perspectiva en red, promoviendo acciones integrales e intersectoriales. Y una cuarta etapa que incluyó la elaboración de protocolos de abordaje e intervención para cada una de las localidades, incluyendo todos estos acuerdos que se lograron para evitar la revictimización y mejorar los canales institucionales de respuesta, y por supuesto la evaluación del proyecto, que consistió también en la construcción de indicadores de proceso, de resultados y de impacto para verificar el cumplimiento de los objetivos. Y en cuanto a los principales resultados, por un lado hemos podido identificar, los municipios han podido identificar las fortalezas y obstáculos para el abordaje de la problemática de la violencia en los 4 municipios, se han formalizado acuerdos entre organismos, áreas, programas locales para optimizar los canales institucionales de respuesta, que incluyeron desde acuerdos para optimizar recursos, facilitar el acceso a programas sociales a personas mayores, hasta un efectivo acceso a justicia también. Mejoras en la articulación y comunicación entre organismos, evitando la superposición de acciones, la burocracia, la elaboración de estrategias conjuntas, la conformación de mesas intersectoriales en los municipios que no las tenían para su abordaje, 4 protocolos de intervención y 124 personas, funcionarios y equipos profesionales capacitadas para el abordaje de la problemática de la violencia. Como desafíos para este año que continúa el proyecto, nos propusimos el sostenimiento, dejar capacidad instalada para trabajar en la consolidación de referentes en los municipios para la continuidad de lo logrado, la institucionalización a través de normativas locales, ordenanzas, que aprueben estos protocolos de intervención elaborados para los municipios, y el escalamiento, ¿no? Poder incrementar el alcance, incluyendo nuevos actores, nuevas direcciones, áreas, y por supuesto incorporar nuevos municipios para la implementación del proyecto, tanto desde Surcos Asociación Civil como desde la Fundación Navarro Viola. Consideramos que este modelo de intervención desde diferentes niveles, gubernamental, comunitario, institucional, promueve el ejercicio de ciudadanía, apunta a lograr la verdadera transformación de los sistemas judiciales, de salud, de seguridad, y también a la construcción de estrategias coordinadas, de acciones de manera colectiva, que brindan respuestas integrales para evitar que la violencia hacia las personas mayores se siga invisibilizando y perpetuando. Muchas gracias. En relación a todo lo que
Alejandra ha señalado, quisiera remarcar algunos elementos que tienen que ver con la lectura jurídica, que en las otras exposiciones va a ser completado. En primer término, hay que decir que la violencia tiene su contracara en el reconocimiento de un derecho fundamental, que es el derecho a la vida, a la calidad de vida y a la integridad personal, ya sea física, como moral o patrimonial. Estos derechos, que tienen que ver con la vida y la integridad, tienen un reconocimiento normativo de larga tradición. En primer lugar, en las constituciones nacionales vigentes en todos los países, pero también en la actual Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. A lo largo de todo el articulado, vamos a ver que este tratado internacional hace foco en la idea de respeto y de reconocimiento integral de las personas que son mayores. Y en ese recorrido, varios lugares relevantes lo ocupan artículos que están destinados, por un lado, a sancionar y antes que eso, prevenir y erradicar las prácticas de violencia, pero también están dirigidos a la toma de conciencia sobre este flagelo, sobre el cual tienen que trabajar de manera muy enfática los estados parte. Por otro lado, la cuestión de la violencia, desde el punto de vista jurídico, cuenta con herramientas legislativas a nivel nacional, en principio ligadas al enfoque de género, a las mujeres. Por ejemplo, en Argentina esto ocurre tanto en las leyes nacionales y provinciales de lucha contra la violencia familiar, pero también en la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Mujeres. Al mismo tiempo, en cada jurisdicción provincial se han ido desarrollando legislativas específicas. Respecto de las personas mayores, en nuestro país, la República Argentina, solo contamos con la ley especial que entró en vigor en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No existen todavía otras provincias que hayan elaborado un instrumento parecido a este, ni tampoco existe una ley nacional, que quizás no sea necesaria porque ya ese lugar lo ocupa la Convención Interamericana. En cambio, sí es importante el desarrollo provincial por el sistema federal de gobierno. Por otro lado, hay referencias en torno a la problemática de la violencia en el Código Civil y Comercial, pero también hay figuras penales que sancionan gravemente su desarrollo, que deben ser leídas e integradas con la mirada específica de las violencias en general que tienen su legislación particular. En este sentido, recordemos que desde el punto de vista civil, las situaciones de violencia pueden dar lugar a pedidos de reparación de daño físico, pero también de daño moral, de daño espiritual, pedidos de indemnización por daños, además de demandas para la restitución de los bienes vulnerados. En el campo penal hay muchas figuras que pueden ser aplicables, dependerá de los resultados de esos hechos de violencia, que van desde denuncias por lesiones leves o gravísimas, hasta tentativas de homicidio, llegado el caso, o directamente hacer denuncias por homicidio, porque muchas veces estos ocurren en contextos de violencia. En suma, el derecho ofrece importantes herramientas, tanto a nivel local como nacional, y en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, este flagelo crece. ¿Cuál es la razón? Eso debemos preguntarnos, y sobre eso podemos debatir entre todos y todas. Gracias. Muchísimas gracias por tu presentación, por el compromiso que siempre mostrás en este campo, y ahora le damos paso
a la segunda expositora de este simposio, la doctora Lía Deichmann. Ella se va a referir a la violencia y a la protección de las mujeres mayores desde una mirada global. Ella es médica especialista en geriatría y gerontología, presidenta de ILC Global Alliance en Argentina y fue presidenta de INPEA en toda la región. Gracias por estar con nosotros, te escuchamos. Las mujeres viejas aumentarán globalmente a 600 millones de aquí al 2050. Ellas no conforman un grupo homogéneo, ya que poseen gran diversidad de experiencia, conocimientos, habilidad y capacidades. Su situación socioeconómica depende de factores demográficos, políticos, ambientales, culturales, laborales, individuales y familiares. Sus contribuciones a la sociedad, en la vida privada y pública, como líderes comunitarios, emprendedoras, cuidadoras, asesoras y mediadoras son invaluables, pero todavía no suficientemente reconocidas. Las áreas específicas de preocupación. Hombres y mujeres viejas sufren discriminación, pero de manera diferente. El impacto de desigualdades de género se exacerba y se basa en profundas raíces culturales y normas sociales. Formas concretas de discriminación pueden diferir cuando la igualdad de oportunidades y elecciones respecto a educación, trabajo, salud, familia y vida privada fueron más estimuladas o limitadas. Falta de acceso a las comunicaciones, vivienda adecuada, servicios sociales, soledad y aislamiento presentan problemas para las personas mayores urbanas, pero las que viven en áreas rurales o en villas de emergencia carecen de una falta severa de recursos básicos de subsistencia, seguridad social, sistemas de salud e información sobre cómo acceder y poder ejercer sus derechos. Las mujeres mayores, miembros de grupos minoritarios, étnicos o indígenas, o que se encuentran desplazadas, experimentan un grado más alto de discriminación. Muchas mujeres enfrentan la negligencia cuando son consideradas pasivas en sus roles productivos y reproductivos y percibidas como carga. Se les suma la viudez y el divorcio que exacerban la discriminación. Falta o acceso limitado a servicios de salud. Por enfermedades y problemas geriátricos habituales las deprivan de disfrutar en su real capacidad de sus derechos humanos. El desarrollo de las mujeres será alcanzado solo si se enfoca como parte del ciclo de vida y cómo esto va impactando en sus derechos en épocas más tardías. Discriminación por edad y sexo continúan siendo toleradas en todos los niveles y pocos países poseen la legislación adecuada que las prohíba. Estereotipos, prácticas y costumbres tradicionales pueden en todas las áreas de la vida de las mujeres, especialmente en las discapacidades seno familiar, roles comunitarios, imagen en los medios y actitudes por parte de los empleadores, trabajadores de la salud y por otros proveedores de servicio. Esto puede resultar en violencia psicológica, verbal y abuso financiero. También a través de falta de oportunidades para trabajar en política y en los procesos de toma de decisiones. La falta de identificación en las indocumentadas y medios de transporte hacen que no accedan a todo lo que les corresponde y al derecho de poder votar. El analfabetismo restringe su participación en la vida pública, política, económica, recreativa, a cualquier tipo de servicios y a la mayor parte de sus derechos. Las migrantes y refugiadas pueden enfrentar discriminación y abuso, sufrir de síndrome postraumático, rara vez diagnosticado o tratado. Se les niega acceso a los servicios por falta de estatus legal, indocumentación, o son reubicadas lejos de los centros, además de las barreras culturales y el lenguaje para poder comunicarse. Las mujeres mayores pobres con discapacidades y en áreas rurales han sido en general denegadas al derecho a educarse. Las mujeres viejas son un objetivo fácil para la explotación financiera y el abuso, y cuando se les niega su capacidad legal. Las viudas viejas son particularmente vulnerables al robo de su patrimonio. Las mujeres representan un sector menor en el área laboral. Tendencia a pagarles menos por un mismo trabajo de igual valor. La discriminación tiene efecto acumulativo, resultando en un menor ingreso y menor o ninguna pensión en la vejez. Los empleadores consideran en general a las mujeres como inversión no productiva para educación y capacitación.
El Comité sobre Derechos Socioeconómicos y Culturales opina que las pensiones no contributivas serán necesarias en todos los países, ya que es improbable que todas sean cubiertas por el esquema contributivo. La provisión de protección social está vista y aprobada en la Convención Internacional para Personas con Discapacidad. La edad jubilatoria podría ser más flexible para continuar trabajando si así lo desearan, incrementar sus beneficios cuando fueran aplicables. Muchas proveen cuidados, son las únicas cuidadoras de niños, esposos, padres más viejos. El costo financiero y emocional de este cuidado es escasamente reconocido. El derecho a la autodeterminación y consentimiento respecto a su salud no siempre se respeta. La posmenopausia, patologías físicas y mentales relacionadas con la edad tienden a no ser tenidas en cuenta en la investigación, políticas públicas y provisión de servicios. Información sobre salud sexual, HIV y SIDA se da en forma inadecuada. Muchas no tienen seguro de salud, obra social o están excluidas de lo que provee el Estado por no haber contribuido durante toda una vida de trabajo en el sector informal o en un trabajo no pago. En áreas rurales no perciben servicios adecuados por su edad y niveles de pobreza. Ejemplos de privaciones son lo único que abundan. No pueden afrontar alimentos y medicamentos adecuados y la seguridad social y acceso a los recursos son casi inexistentes. Los cambios climáticos impactan diferente a las mujeres, especialmente las mujeres mayores. Son más vulnerables debido a diferencias biológicas, en desventaja en su respuesta inicial a accidentes naturales, normas sociales y roles adquiridos que pueden afectar su reacción en los desastres y conflictos de guerra. Su pobre acceso a los recursos y toma de decisiones incrementa su vulnerabilidad. Lograr las condiciones necesarias para que los gobiernos destinen los recursos económicos y faciliten que las personas mayores accedan al derecho y a la elección de poder participar sería la primera recomendación. Los programas deberán exaltar la estimulación de su capacidad y competencia para la autoayuda, la ayuda entre pares, la defensoría, elección, empoderamiento y liderazgo. Los medios de comunicación son un recurso puntual y poderoso para promover imágenes y identificar estereotipos. Brindar cobertura corresponsable sobre el envejecimiento como parte del ciclo de vida y la discriminación, negligencia y malos tratos. Pueden ser determinantes para un llamado de atención y difusión adecuada de información sobre qué hacer cuando se ignoran o se avasallan sus derechos. Las personas mayores deben ser visualizadas como beneficio extra para la sociedad y con experiencia, mayor credibilidad en realidad en áreas claves como la experiencia en la resolución de conflictos, la contribución económica absolutamente real, la transición de los valores intergeneracionales. Apoyar e invertir en las capacidades productivas y sociales de los adultos mayores rendirá claros dividendos para todas las generaciones, en términos de bienestar comunitario, posibilidades económicas y cohesión social. Influenciar para que la justicia en lo criminal sea más justa y concientizar y reforzar las leyes en todos los foros, en todas las áreas y en todos los servicios. Lograr un compromiso de cambio en las planificaciones de los planificadores y decididores de políticas. Resignificando la ciencia, arte y criterios éticos en la atención de las personas mayores, seremos capaces de lograr la cohesión social necesaria y proveer derechos humanos que persistan en los niveles de la sociedad de la cual formamos parte. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias por tus palabras y por todo lo que haces día a día por la calidad de vida y de derechos de las personas mayores. Ahora vamos a escuchar a la última expositora de este simposio, la doctora Rosy Pereira, quien se va a referir a un panorama latinoamericano de la violencia hacia las personas mayores como un problema recurrente. Rosy es médica, especialista en geriatría y gerontología, y es vicepresidenta de INPEA, la International Network for the Prevention of Elder Abuse, una ONG mundialmente reconocida y que Naciones Unidas ha tenido en cuenta para
dar lugar al día 15 de junio, que está destinado a la reflexión y a la toma de conciencia sobre el abuso y el maltrato hacia las personas mayores. Te escuchamos, Rosa. Queridos comparecentes al Congreso Mundial de Geriatría y Gerontología. En el día de hoy nosotros vamos a tratar el tema de una visión de la violencia hacia las personas mayores en Latinoamérica y la región, y la región del Caribe, y que nosotros vamos a ver. Esta foto que yo tengo aquí es como a mí me gustaría ver todos los adultos mayores de nuestra región. Tranquilos, apacibles, contentos. Pero ¿qué pasa? Que con mucha frecuencia nosotros vemos esto. Y justamente eso es lo que vamos nosotros a tratar. ¿Qué estamos haciendo nosotros en la región para nosotros disminuir la incidencia y prevalencia de abuso en el adulto mayor? Iniciaría diciendo que ya desde 1948 se aceptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la ONU. En el 66 entonces hubo un acuerdo internacional sobre los derechos económicos y sociales de la población. Más adelante, en el 82, primero comenzamos a ver lo que estaba pasando con la población adulto mayor. Y en Ginebra se reunieron los países miembros a elaborar el plan de acción, del primer plan de acción del adulto mayor. Pero ¿qué pasa? Que 20 años más tarde se decidió que debía ser revisado porque en el 1982 los países en vías de desarrollo o subdesarrollados no tenían una población adulta mayor significativa. Y las cosas habían cambiado demasiado después de ahí. ¿Qué derechos nosotros debíamos estar enfocando? Nosotros pensamos el derecho de protección, que es refiriéndonos a la seguridad física, psicológica y emocional que debe tener el adulto mayor en relación con su vulnerabilidad. La participación, que es otro derecho que nosotros debemos hacer, es la necesidad de establecer un mejor y más activo papel de los adultos mayores en la sociedad. Y finalmente, otro derecho importante es la imagen. Nosotros debemos definir de una forma más positiva y menos degradante qué es el adulto mayor y qué pueden ellos hacer y son capaces de hacer. ¿Cuál es la realidad de América Latina y el Caribe? Nosotros vamos a presentarle a algunos países que se han hecho estudios sobre incidencia y prevalencia del adulto mayor, del abuso en el adulto mayor, y entonces vamos a comenzar con Chile, que hizo una investigación en el 2009-2010 y que se encontró una prevalencia de abuso de un 7.7%. En el 2015, Colombia también hizo su encuesta nacional. En la encuesta nacional de salud mostró una prevalencia un poco más alta, de 12.9. Más adelante estuvo el Ecuador, que hizo una en el 2009-2010, con una prevalencia de 14.9. México, déjenme decirle, México, que fue el primero que hizo un estudio de incidencia y prevalencia de adultos mayores, encontró una prevalencia de 16.2. Nosotros aquí en República Dominicana hicimos un estudio nacional sobre abuso en el adulto mayor en el 2011 y eso mostró que se hicieron 600 entrevistas. Y de esas 600 entrevistas, el 91% de las personas contestaron que ellos habían experimentado o sufrido alguna forma de abuso en los 3 meses anteriores. Entendamos que con el incremento de la población adulta mayor, ha habido definitivamente un incremento en casos de abuso y maltrato. Y nosotros decimos esto porque la vulnerabilidad del adulto mayor de nuestra región radica en varios factores.
la pobreza, la alta incidencia de analfabetismo que todavía nosotros tenemos. Esos son factores que hacen a la gente adulta mayor más vulnerable y que nosotros debemos que tratar de ir cambiando. Entonces, ¿cómo estamos nosotros enfrentando el problema del abuso y el maltrato de los adultos mayores? Lo estamos haciendo en 3 niveles diferentes. A nivel nacional, donde nosotros vemos como países como Brasil, Costa Rica, Colombia, nuestro país, República Dominicana, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Bolivia, establecen en su constitución específicamente, expresamente, que las personas mayores deben tener una protección especial por el Estado. Y más adelante, esas nuevas constituciones, que pues hay revisiones de constituciones como en el Ecuador, Bolivia y en nuestro país, que fue la del 2010, 2008 en Ecuador, 2009 en Bolivia, 2010 en República Dominicana, en la revisión reforzaron lo que decía la Constitución y se hicieron entonces más extensivas las provisiones. Sin embargo, y además a nivel nacional, hay países donde se incluye de nuevo Costa Rica, República Dominicana, Bolivia, Brasil, Chile y Colombia, que se han hecho leyes que van a reforzar las acciones que están debidas en el mandato constitucional. Costa Rica, que conozco el ENAPAM, nosotros en República Dominicana que tenemos el CONAPE, que son instituciones que son las partes ejecutorias de las leyes de las que se han creado nuevas y que son específicas para el adulto mayor, pero fíjense que eso envuelve todas las acciones que deben tener el adulto mayor, la vivienda, educación, salud, todo. Es como un código de derechos de los adultos mayores, las leyes que estamos hablando. Una cosa que pasó a nivel nacional es una islita en el Caribe, la isla de Bermuda, que en el 2008 pasó el registro o el acto de registro del abuso a las personas mayores. Ese acto, que es el Senior Abuse Register Act, protege a los adultos mayores del abuso, establece un registro de los abusadores, de la misma manera como hay registro de abusadores de niños, y hace que reportar el abuso sea mandatorio. O sea que nosotros tenemos una ley muy específica que nosotros debiéramos tratar de ir copiando, porque yo me encontré sumamente interesante esa legislación de Bermuda. A nivel regional, hablamos del nivel nacional, ahora vamos al nivel regional. Recuérdense que en 2003 los Estados miembros de la Comisión Económica de América Latina adoptó una estrategia de implementación del Plan de Acción de Madrid. Y desde entonces ya nosotros ya vamos por la revisión del Madrid más 20. Cada 5 años ese Plan de Acción de Madrid es revisado y se hacen paralelamente la reunión de los Estados miembros, pero también hay una reunión de las organizaciones no gubernamentales que están escuchando lo que los Estados miembros dicen y diciendo y pasando una documentación donde nosotros decimos si es cierto o no es cierto, hasta dónde hemos llegado desde la visión de las organizaciones no gubernamentales, que son las que están más directamente con la población. Más adelante, en el 2015, la Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó la Convención Interamericana en Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Desafortunadamente,
solamente 8 naciones de América Latina la han firmado. Miren que hemos tratado, hemos luchado, hemos presentado la necesidad de que esa convención latinoamericana sea refrendada y aprobada por nuestros gobiernos. Nos da la impresión que ellos no quieren un instrumento vinculante. Sin embargo, están tratando de impulsar, ustedes lo ven en Naciones Unidas, tratando de impulsar la Convención Internacional o Mundial de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Sin embargo, por lo que vemos, una cara se le pone a la población latinoamericana en Naciones Unidas, pero otra cara es la realidad, que la gran mayoría de los países no quieren un instrumento vinculante y por eso solamente 8 países la han firmado y refrendado. Ahora, ¿qué hacemos nosotros a nivel internacional? Hemos estado, todos los países de Latinoamérica, hemos estado trabajando junto con los Estados miembros, con los grupos que trabajan con personas mayores en los Estados Unidos y en el mundo, y con las organizaciones no gubernamentales, participando en el grupo de trabajo abierto de Naciones Unidas, donde se puso un relator, y vamos nosotros ya por 7 años en esto, y vemos que todavía hay una resistencia de algunos países de que no están interesados en aprobar un plan de acción internacional o mundial. Nosotros conocemos de países, ya afortunadamente Inglaterra y Canadá sí están aprobando, que estaban en contra, pero todavía Holanda, los mismos Estados Unidos no están en posición de aprobar la Convención Universal de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Ellos consideran que ellos están haciendo suficiente. En conclusión, si nosotros queremos disminuir la incidencia de abuso en el mundo, debemos trabajar en el empoderamiento de la población adulta mayor nuestra para disminuir sus niveles de vulnerabilidad. ¿Y por qué decimos esto? Porque volvemos atrás. Las personas mayores de la región son vulnerables porque no saben leer y escribir. Son analfabetos en una gran proporción, más mujeres que hombres, tienen unos niveles de pobreza elevados. Eso los hace más vulnerables porque no tienen participación y no pueden demandar, no tienen la capacidad de demandar. Somos nosotros, las personas que nos interesa la población adulta mayor, las organizaciones no gubernamentales que trabajamos con y para los adultos mayores, lo que tenemos que tratar de impulsar el empoderamiento de la población. Considero que nosotros debemos hablar sobre esto, sobre la incidencia, la prevalencia, qué es y cuánto daño le hace a la población ser abusada, hablar en las escuelas y en los colegios para incrementar el conocimiento del problema. Nosotros debemos promover leyes específicas, como hizo Bermuda, leyes específicas en contra del abuso. Y finalmente, continuar luchando por una convención universal sobre los derechos humanos de las personas mayores como un instrumento vinculante que va a forzar a los gobiernos a cumplir con sus mandatos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tus palabras, por tus reflexiones y sin más, ahora damos paso al diálogo entre los asistentes. Escuchamos preguntas, observaciones y con mucho gusto podremos instaurar un diálogo entre todos, entre todas. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio.
Bueno, y estamos abiertas al diálogo, pero antes que nada, déjenme decir que estamos muy felices, todas las expositoras, las que hemos desarrollado este simposio INPEA, dado que hoy precisamente es el día de toma de conciencia en el mundo sobre este flagelo, ¿no? Sobre el cual hemos tratado, el abuso, el maltrato y la violencia. Así que celebramos esta coincidencia y desde este espacio nos sumamos a todas las actividades que en todo el mundo se están desarrollando a lo largo de este día. No sé si quieren las compañeras que me han acompañado en este espacio hacer algún comentario. Si les parece, vamos por orden de exposición. Alejandra, te damos la palabra, luego a Lía y luego a Rosa. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas las personas presentes. Sí, me sumo a tus palabras, Isolina. Me parece que hoy es un día muy importante para concientizar sobre esta grave problemática que vulnera los derechos de las personas mayores y que afecta gravemente la salud de las personas, y que es fundamental el hecho de estar exponiendo quienes trabajamos en organismos públicos, en organizaciones de la sociedad civil, en diferentes instituciones, para acordar criterios y para sumarnos al compromiso de seguir trabajando en forma conjunta para evitar la perpetuación de la problemática. Muchas gracias, Ale. Antes de darle la palabra a Lía, voy a compartir un flyer que acaba de enviar la OMS en relación a una investigación de la que fui parte desde INPEA sobre el abuso, la violencia y el maltrato. Seguramente Lía tiene alguna reflexión que hacer, dada su larga trayectoria en INPEA, lo mismo que Rosy. Bueno, buenísima. Después, después pásamelo, por favlo, porque lo voy a traducir. Muy bueno. Lo voy a traducir también. Perfecto. Me parece una buena idea. Sí, bueno, yo creo que esto es importante, esto es mundial. Fue una idea que generamos allá por el año 2003 y se originó precisamente la creación de este día, de este segundo Día Internacional para las Personas Mayores, y esto se hizo desde la INPEA, desde la Red Internacional de Prevención y Abuso en la Vejez, y en el año 2006 se hizo. En ese momento yo era la presidenta, junto con el doctor Alexander Kalache por la Organización Mundial de la Salud. Y finalmente, gracias al gobierno argentino, porque siempre se necesita que haya un gobierno para que lo pida, no solamente unas ONGs, por más que sean muy importantes, la Argentina presentó todos los papeles y así desde diciembre del año 2011 oficialmente hoy es el día de prevención, de toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez. Y tenemos un color otorgado por Naciones Unidas, que es este color, que nosotros le llamamos púrpura, alguna gente le llama violeta, y siempre para este día, cuando presentamos cosas, tratamos de ponernos algo de este color. Ha sido realmente un placer. Muchas gracias, Isolina, por invitarme. No, gracias a vos, Lía, es un honor que te hayas sumado, porque representás la historia y el presente y el porvenir de esta temática, por tu trayectoria, ¿no? Bueno, querida Rosy, te damos la palabra. También vos tenés lo único que quisiera decir dos cosas. Yo creo que nosotros debemos seguir insistiendo en que se hagan legislaciones específicas, mucho más específicas, contra el abuso. Por eso le digo que la idea del método para mí fue excelente, excelente. Y además, nosotros irnos directamente a esto que ustedes nos han presentado que dice la OMS. Irnos a la base del problema y que desde temprana edad en las escuelas se hable sobre el tema.
para que las nuevas generaciones tengan una idea de lo que va a pasar. Ya Así se nos es. acabó el tiempo. Muchísimas gracias a las tres, muchísimas gracias al International Gerontological and Geriatric Association por este encuentro y a todo el equipo organizador. Nos vemos pronto. Gracias.